agotar. Y luego hay otros energéticos que son principalmente los que vienen del sol, que pues son esencialmente inagotables y de hecho están renovando todo el tiempo. Y entre estos podría dividirlos en los recursos inagotables, que digamos los que vienen del sol de manera directa. Por ejemplo, al utilizarse la radiación solar y producir electricidad, es un energético muy útil, ¿no? Que, vamos, la sociedad hoy en día casi no se concibe sin el empleo de la electricidad, ¿no? Del sol se puede sacar electricidad. Y luego hay otros, por ejemplo, los calentadores solares también utilizan la radiación solar, que es energía que viene, calientan agua y la puede utilizar uno en el hogar, ¿no? O incluso en procesos industriales. Y luego están otras fuentes solares indirectas, como por ejemplo las presas, ¿no? De ahí se puede generar electricidad también, y a final de cuentas quien sube el agua a niveles más altos pues es la evaporación, ¿no? Que lo provoca el sol. Tenemos también la captación de energía solar concentrada en la biomasa, ¿no? Es decir, a través de la fotosíntesis en las plantas, en los vegetales. Esa después se puede quemar y producir calor y eventualmente hervir agua, mandarla a una turbina y generar electricidad otra vez, ¿no? O para procesos industriales también. Y así, ¿no? Estas son los grandes... bueno, y están las corrientes de aire, ¿no? Que también son provocadas por la radiación solar, ¿no? La energía que nos viene del sol. Y esta también una fuente inagotable, ¿no? Entonces, en esos dos grandes rubros es donde podríamos ubicar los energéticos tan necesarios en la sociedad, ¿no? Estamos, a ver, sí, claro, Marcos. A ver. Yo creo que lo inagotable o agotable, eso depende del lapso de tiempo y del uso que le des. Porque desde ese punto de vista, si uno se acuerda, pues el petróleo lo empezaron a pensar, a usar, y en una época dijo, bueno, ¿para qué nos hacemos? Nunca se nos va a acabar. Entonces, desde ese punto de vista, lo agotable o inagotable depende, por un lado, de qué tanto explotas y durante cuánto tiempo lo explotas. Entonces, si hablas de la energía solar, pues ya llevamos varios millones de años funcionando y utilizándolo. Pero la pregunta es, ¿qué ocurrirá? Que a lo mejor, afortunadamente, ya no nos va a tocar, pero dentro de algunos millones de años más. Sí, bueno, vamos. O sea, el sol se va a acabar en muchos millones de años, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, lo podemos considerar como inagotable. Y esa inagotabilidad del sol energética está haciendo que haya recursos energéticos en el mundo que son renovables por el sol, ¿no? Por ejemplo, el agua, las caídas de agua, todo el tiempo esa agua está cayendo, pero el sol la vuelve a levantar, ¿no? La materia vegetal la quemamos, ¿no? Pero el sol la vuelve a regenerar, ¿no? A través de la fotosíntesis que decíamos, ¿no? En ese sentido es inagotable y renovable al mismo tiempo por el sol, que en las escalas que estamos manejando de millones de años es esencialmente inagotable. Y estaba pensando en otro recurso que es la geotermia, o sea, el calor del subsuelo. Ese es un recurso que es agotable, pero es tan grande que para propósitos prácticos se puede considerar como inagotable, ¿no? Y no es renovable en el sentido de que, bueno, pues el calor solar, la energía esa almacenada en la Tierra, ¿no? Por producto de su evolución cosmológica, ahí está, se va a agotar y no se vuelve a renovar, ¿no? A menos que la Tierra se vuelva a crear de nuevo, ¿no? En ese sentido, entonces hay una diferenciación entre un recurso energético inagotable y un recurso energético renovable, pero el inagotable, a final de cuentas, para todo propósito práctico es el sol, y ese renueva muchos de los recursos energéticos, ¿no? Mientras que los otros, carbón, petróleo, gas y uranio, esos sí se pueden agotar en un tiempo previsible, no de millones de años, sino de decenas inclusive, ¿no? Para México sabemos que nuestras reservas probadas de petróleo tienen un término una terminación previsible en, digamos, 10 años, ¿no? Bueno, estamos en La Sombra de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Hoy estamos hablando del futuro energético. Y para dar algunos datos extra para continuar con esta conversación, vamos a ver una cápsula justamente hablando un poco más del petróleo, pero de algunas otras fuentes de energía. Vamos a la cápsula y regresamos para seguir conversando.
Los combustibles fósiles son una fuente de energía primaria con grandes ventajas en cuanto a su extracción, manejo y uso, por lo que se convirtieron en el energético más importante del siglo XX y son, sin duda, productos indispensables para el buen funcionamiento de cualquier economía. Por sus características químicas, físicas y económicas, el petróleo ha competido con todas las fuerzas de energía hasta desplazarlas. Los productos petroleros suministran calor por combustión directa, electricidad gracias a plantas termoeléctricas que consumen combustóleo y potencia mecánica gracias a motores de gasolina o diésel. A pesar de que el petróleo se ha extraído y explotado durante muchos años, se habla cada vez con mayor frecuencia de una próxima crisis energética. Se estima que los yacimientos a nivel mundial durarán menos de 40 años, los de gas natural 65 y los de carbón 165. Y crece el consenso en la comunidad internacional sobre el comienzo de la caída en la producción de petróleo. Explotar nuevos yacimientos es una posibilidad. Sin embargo, es claro que deberá trabajarse para diversificar las fuentes de energía y cambiar los patrones de consumo en el mundo para reducir la contaminación y permitir un desarrollo menos destructivo del planeta. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación sobre nuestro futuro energético. Les recuerdo que van a aparecer en su pantalla unos cintillos con teléfonos y direcciones electrónicas donde con gusto recibiremos sus opiniones, sus comentarios y los atenderemos a la brevedad. Entonces, si queremos seguir platicando con los doctores Marcos Leico y el doctor Marco Antonio Martínez Negrete, nos gustaría que hablaran un poco más, bueno, ¿para dónde va la demanda de energía? ¿Para dónde va la oferta de energía? ¿Qué pasa si tenemos estos recursos agotables, otros inagotables? ¿Cómo estamos a nivel general en el mundo? Luego, si quieren, conversamos un poco más sobre México. ¿Cuál de los Marcos habla primero? Marco, por favor. Yo, bueno, mira, la demanda de energéticos está principalmente en los agotables, en los recursos no renovables. Estos que mencionábamos, ¿no? Petróleo, gas, carbón y en menor medida el uranio. Y pues yo calculo que así grosso modo en más del 60%, entre el 60 y 70% de los energéticos con los que las sociedades se mueven es con los recursos fósiles. Estos hidrocarburos y el carbón y en menor medida el uranio. Esa es parte del predicamento, porque en la medida en que se depende tanto de ellos, y se van a agotar en un tiempo previsiblemente corto, digamos de unas décadas como lo mencionaba la cápsula, entonces hay un dilema ahí muy fuerte y que obliga a pensar en políticas energéticas en este momento que pueden ser aplicables, históricamente se sabe que pueden ser aplicables en 30 años, más o menos, es el tiempo mínimo que se requiere para hacer la transición, y ahí es donde creo que está el problema, para hacer la transición de las fuentes agotables de energéticos a los energéticos inagotables. Y esa transición se tiene que hacer por fuerza, digo, no hay de otra, como la cápsula lo mencionaba bien, los recursos del carbón pueden durar 165 años, pero si la transición es del petróleo al carbón, entonces la tasa de utilización del carbón será mucho mayor, además con problemas ambientales muy fuertes. Y entonces, yo creo que la humanidad está obligada a ya empezar a tomar muy en serio la transición hacia las fuentes inagotables y renovables de energéticos. Yo creo que eso es imperativo, ¿no? Marcos. Bueno, yo creo que la gran demanda de energéticos se refleja principalmente en uso eléctrico. Y para pensar en el uso eléctrico habría que ver en qué forma se está generando ahorita, por un lado, y luego por otro lado, cuáles son las tecnologías que ha habido disponible para utilizar esa energía eléctrica. Si uno se fija, por ejemplo, vamos a pensar en la tecnología que casi todos los días utilizamos, ¿no? Vamos a pensar en el coche y vamos a pensar en las necesidades que uno tiene en casa de refrigeración, electrodomésticos, etc., etc.